Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestras lecturas devocionales diarias. Estamos haciendo un recorrido a través de las Escrituras y siendo poderosamente edificados y bendecidos por la palabra de Dios. De esta manera hemos llegado a la epístola escrita por Santiago. Estamos ubicados en el capítulo 5. Notamos que este capítulo es muy diverso en sus temas. El capítulo 5 trata diferentes cosas, pero todas muy edificantes para la iglesia del Señor. Muy conveniente que escuchemos con atención y, como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Este capítulo inicia con una fuerte reprensión. Así como toda la carta es muy directa, muy escueta y clara. Les he dicho algunas veces, leyendo esta epístola, que no encontramos en ella profundidad doctrinal o teológica. Santiago no se preocupó mucho en esta carta en ese aspecto. Por el contrario, él trató los temas básicos de la vida diaria, el comportamiento, las buenas obras, la buena conducta, el modo de hablar. Todo esto lo trató en su carta en resumen y directo. Al llegar al capítulo 5, él hace también un resumen de diferentes cosas. Comienza reprendiendo, como todo un profeta, reprende la avaricia de los ricos. Yo creo que si hoy invitáramos a Santiago a las iglesias modernas a predicar, lo sacarían a piedra, quizás lo arrestarían, o posiblemente lo dejan en la puerta del templo para que tome un taxi y se vaya, como en ocasiones nos han hecho a nosotros, por predicar un sermón como este. Esto lo digo con toda propiedad. Mi Señor Jesús sabe de qué estoy hablando. Por haber predicado el capítulo 5 de Santiago en una iglesia donde habían más de 1000 personas, me pusieron en la puerta para que tomara un taxi y me fuera, bien despedido, y me dijeron, el pastor no desea hablar con usted ni despedirlo, está ocupado. Me di cuenta, obviamente, que a los ricos que había en el lugar no les había gustado este tema. Hice lectura precisamente de parte del capítulo 5. Y hoy no se puede tratar este tema en las iglesias que tienen esa famosa tendencia de la teología de la prosperidad, donde solo se les habla de avaricia, de tener, de poseer, y no se reprende del corazón estas malas obras, deseos y acciones. Veamos pues lo que Santiago tiene que decirnos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos 6 versículos vienen a hablarnos acerca de la avaricia que tienen muchos ricos. La Biblia no dice necesariamente que sea pecado tener dinero, manejar riquezas o administrar bienes. No es ese el pecado. Tampoco nos dice de manera radical que un rico no pueda entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice es que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. La mayoría de los ricos tienen su confianza en sus posesiones, en los tesoros que tienen amontonados en sus almacenes, en el dinero que tienen acumulado en los bancos. Viven para acumular, para guardar. No importa si esto es a costa de esclavizar hombres, de humillar personas. Ese es el pecado realmente. Ellos se hacen implacables. Han golpeado duramente a los pobres, los han humillado. Así de que Santiago hace aquí un papel de profeta y está condenando a los que se han enriquecido, explotando a los obreros, tratando mal a los obreros que tienen sirviéndoles. Entonces él convoca a los ricos diciéndoles que deben ponerse a llorar.
que ya es hora de aullar como lobos. Por eso digo que si un mensaje como este lo predicáramos hoy en tales iglesias con tanta pompa, ¿qué haría ese público? Creo que nos bajarían de inmediato, ya que parece irreverente el trato que les da Santiago. Imaginemos a Santiago en el púlpito, diciéndoles que lloren y que aúllen como zorros perseguidos y como lobos heridos. Les dice que pronto se van a encontrar con Dios y que van a sentir vergüenza y que Dios los va a humillar y que van a sentir remordimiento, no arrepentimiento, pero sí remordimiento. Ellos verán entonces lo infieles que han sido, lo malvados, porque Dios va a sacar a la luz todas sus culpas, su codicia, su egoísmo, su impiedad, su forma pecaminosa de amontonar toda la avaricia de su corazón que ellos han amontonado y disfrutado contra los pobres. Entonces, esta acumulación es la que castiga o la que condena el escritor. Le dice que sus riquezas se van a podrir. Mejor dicho, que ya están podridas porque Santiago está mirando a futuro. Le dice que sus ropas serán comidas de polilla. Entonces, todos aquellos que han perseguido las riquezas y las han amontonado, nunca escucharon lo que el Señor dijo a aquel hombre que amontonó riquezas y dijo, voy a ponerme a descansar y a disfrutar de todo lo que ha amontonado. Y el Señor le habló desde el cielo, necio, esta misma noche vienen por tu alma. Así de que tus riquezas se las van a comer las cucarachas, las ratas, la polilla, el orín. Todos tus tesoros, ¿de quién serán? Él les habla de cuatro formas de riquezas, les dice, o de cuatro formas de amontonar. Les dice riquezas, ropas, oro y plata. Todo esto es lo que ustedes han guardado. Han dejado a los pobres sin sus productos básicos. Ustedes notan que cuando en un país hay una crisis económica y falta la comida y falta todo lo básico para los hogares pobres, ustedes pueden notar que a los ricos nunca les falta nada. Cuando entra el país en crisis, inmediatamente ellos secuestran con su dinero, secuestran los almacenes, secuestran los graneros y toman todo lo que está amontonado sabiendo que viene crisis. A veces escucho anuncios por ahí, por internet, por las redes, que viene crisis para la tierra y que es necesario que amontonemos comida para muchos meses porque la guerra nos va a causar esto y aquello. Y me pregunto, bueno, parece que lo que esta gente dice es prudente, pero ¿de dónde vamos a comprar y amontonar y en dónde vamos a amontonar? Muchos vivimos en casas pequeñas, incómodas, no tenemos almacenes dentro de la casa, escasamente caben nuestras cositas, la cama, los muebles, el comedor, no hay donde guardar. Por otro lado, no hay todo ese dinero para comprar y amontonar lo que ellos llaman comida no perecedera. ¿Y en qué almacenes de qué casa vamos a guardar? ¿Dónde? Amados, esto es una cosa absurda. Nosotros no tenemos más que hacer sino orar y confiar que el Señor en toda circunstancia y en todo tiempo nos proveerá, porque el Señor es mi pastor y nada me falta, nada me faltará. Pero ¿de dónde vamos a sacar para amontonar como hacen los ricos? Ellos pueden hacer esto porque tienen todo el dinero y la comodidad, la capacidad para manipular todas estas cosas. Por eso se les advierte, vuestro oro y plata están enmohecidos, su moho testificará contra vosotros y devorará vuestros cuerpos. Entonces, en resumen, podemos decir que aquí hay una reprensión contra los ricos y su injusticia, porque ustedes se comen el jornal o el dinero de los pobres, los han engañado, no les han pagado lo justo. Y los pobres obreros están clamando, se están quejando, e incluso Dios los ha escuchado. Él cobrará por esto. A cada quien le dará conforme a su obra. Los ricos viven en deleites en la tierra. Ellos son libertinos y se han engordado sus corazones y su alma, y también han engordado sus carnes a costillas de los esclavos que tienen como obreros. Pero el justo y el pobre nunca les han hecho resistencia. Dios finalmente en su venganza, él hará justicia por los pobres y por los justos. Ahora pasa Santiago a decir, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Como el que dice, no se olviden que el Señor prometió que regresa y nosotros creemos que es pronto. Miren ustedes al labrador. Él espera el precioso fruto de la tierra. Él aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amados hermanos, Santiago nos dice que no estemos quejándonos todos los días por las distintas situaciones en que vivimos, ya sea la nación, ya sea el gobierno, ya sean las guerras o las crisis, sino que tengamos paciencia, que el Señor regresa. Cuando esto parezca que se pone invivible,
cuando ya no seamos capaces de soportar la vida aquí en la tierra. Y eso prácticamente es lo que está sucediendo, es lo que estamos viendo. Cuando pensamos que ya el Señor se olvidó de nosotros, entonces el Señor nos levantará, nos pondrá en las nubes al lado de Él y nosotros saltaremos como corderitos de la manada de alegría, danzando al lado del Señor, gozosos de que el Señor haya cumplido sus promesas. Sin duda, el que prometió volverá y lo cumplirá. Dice que tengamos nosotros paciencia y afirmemos nuestros corazones porque la venida del Señor está muy cerca, versículo 8, y esa debe ser nuestra esperanza, no estarnos quejando, sino pacientes, cantando, haciendo estos matutinos, orando en las iglesias, en los templos, en las casas. Los hogares deben tener su vida devocional. Ayer meditábamos en el devocional familiar sobre algunas de estas cosas, la fortaleza que nos da el Señor cuando oramos en familia, sabiendo que cada nación vive situaciones muy complejas, muy difíciles de soportar y que los gobiernos cada día son más corruptos, como está pasando aquí en Colombia. Esta situación se pone muy difícil y ya casi no hay ni siquiera candidatos a quién vamos a elegir. Los candidatos opositores aquí en Colombia, supuestamente que iban contra el gobierno, tienen la misma tendencia corrupta de abortar, de las cosas contra los niños, asuntos sexuales, antibíblicos, perversos, y supuestamente son los candidatos de la oposición. Entonces, ¿por quién se va a votar? ¿Quién es la persona adecuada? ¿Cuál es el candidato temeroso de Dios al que vamos a elegir? Todo esto se hace cada vez más difícil. Por eso nuestra confianza no puede estar en políticos, en religiones, en religiosos, en filosofías, en supersticiones, en baños para la buena suerte y no sé cuántas locuras más. Nuestra confianza está en las promesas del Señor Jesús, el Hijo que viene pronto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Se nos está avisando que el Señor está muy cerca, que nos está observando. Y decimos, si hace 2000 años se escribió esta carta y Santiago consideraba, igual que Pablo, que la venida del Señor está muy cerca y que el juez está observando y Cristo vendrá a dar a cada uno su pago. ¿Cómo será hoy en día que todas las profecías las hemos visto cumplirse, que todo está tan claro? Entendemos entonces que el Señor viene para llevarnos al tribunal de Cristo. No estemos juzgando a nuestros hermanos, criticándoles por todo. Nosotros debemos denunciar las herejías, la apostasía, las injusticias y crueldades de religiosos perversos que se hacen pasar por ministros, profetas, predicadores y otros títulos más. Debemos denunciar estas cosas, pero no entre hermanos estarnos criticando por defectos y cosas que incluso el Señor es el juez y Él se va a encargar. Dejemos esto en las manos del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomemos como ejemplo a estos profetas, a los siervos. Ellos sufrieron. Ellos esperaron, ellos fueron perseguidos, fueron arrestados, pero ellos jamás cambiaron su fe, nunca la negaron, nunca la abandonaron, se mantuvieron fieles y santos, sabiendo que el Señor había prometido, siempre como mirando al invisible, así como lo hizo Moisés. Así todos nosotros tengamos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y también habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así de que Job tuvo una vida muy difícil y muy probada, pero al final Dios lo bendijo. Así nosotros veamos a Job y pensemos, ninguno hemos sufrido como Job. Si el Señor probó a Job de tal manera y lo recompensó, Él lo hará también con nosotros si nos mantenemos fieles, mis amados hermanos. Vamos a honrar al Señor con nuestras vidas, con nuestros cánticos, con las cosas que hacemos en el trabajo, con nuestra familia, con toda devoción. Somos llamados bienaventurados. Vamos a pensar que Santiago tiene razón en todo lo que nos exhorta y nos dice, porque es la mano guiada por el Espíritu Santo para hacernos razonar, para hacernos pensar, en lugar de estarnos quejando unos contra otros y murmurando y criticándonos y en contiendas, vamos a ayudarnos unos a otros. Ustedes son conscientes de que hoy en las iglesias no hay mucha ayuda mutua. En muchas iglesias cada quien va al culto como el religioso de la religión muerta. Va al culto, escucha un sermón y cada quien sale por una puerta y ni siquiera buenos días o buenas tardes a los hermanos de la iglesia y se olvidan de las necesidades de los pobres y de los necesitados y si no hay
una persona clave en la iglesia que esté exhortando o buscando cómo ayudar a los necesitados, orar por los enfermos, visitar al solitario, al anciano, a la viuda, entonces los demás no lo hacen. Cada quien está por su lado. Esto pasa en las iglesias de hoy, casi en todas, amados hermanos. Entonces Santiago nos exhorta aquí a hacer lo más correcto, a hacer las obras del Señor, lo que Él mandó. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Noten ustedes que mientras vamos leyendo este capítulo, se tocan diversos temas, cosas diferentes, de aquí y de allá, pero todo tiene que ver con nuestra vida diaria. Aquí nos está hablando de no hacer juramentos innecesarios. Nosotros debemos ser gente de palabra y que la gente confíe en lo que estamos diciendo. Cuando yo digo algo a un hermano o a un vecino o familiar y la persona se queda viéndome y me dice, pero en serio, eso es verdad. Cuando estamos hablando un tema con toda seriedad y alguien nos pregunta, ¿en serio, verdad? No me está mintiendo. Bueno, amados hermanos, debemos inmediatamente reaccionar como hijos de Dios. ¿Tengo cara de mentiroso? ¿Estoy jugando acaso con las cosas del Señor? Porque la gente debe hacer diferencia entre lo que es un juego y jamás debemos jugar con las cosas del Señor ni con las cosas delicadas de la vida. Deben hacer diferencia entre los temas serios y los juegos de niños. Así de que deben aprender a confiar en la palabra que nosotros decimos, pero nosotros somos responsables de hacer que la gente tenga credibilidad en lo que nosotros hablamos. Cuando decimos sí, es sí. Y si decimos no, es no, y que la gente no tenga necesidad de decirnos o preguntarnos, ¿es verdad? ¿Me puede jurar? El cristiano no tendría que jurar absolutamente por nada, ni por nadie, ni por el cielo, ni por la tierra, si la gente nos conociera como gente de palabra. Somos gente que cuando hablamos algo debe cumplirse. Ahora bien, pasa a otros temas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El creyente que está afligido por alguna causa, debe concentrarse en la oración, no en la queja, sino en la oración, en la vida devocional, en buscar cuál es la voluntad del Señor, en escudriñar su palabra, en escuchar la voz de Dios. El Señor sin duda le va a responder y le va a recordar las promesas que ha hecho para nosotros. Pero nos dice, ¿está de buen ánimo? ¿Está de buen genio? ¿Se levantó y con ganas de vivir? Entonces cante alabanzas, adore al Señor. Ahora podemos cantar en cualquier tiempo, solo que a veces no estamos de ánimo para cantar porque estamos afligidos, pues la carta es muy clara. Si está afligido, no se queje, no maltrate a otros, no maldiga, no reniegue, sino haga oración, concéntrese en lo que es más correcto. Luego entonces pasa a hablarnos de la sanidad divina. Y aquí hay un versículo en el que muchos han entrado en conflicto, en discusión. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este es un tema que ha causado cierta controversia a muchos cristianos debido a las supersticiones que hay también dentro de las iglesias del Señor. Y esto es necesario curarlo. Espero que nuestro comentario pueda servir para ayudarnos en el crecimiento en cuanto a la fe. Ahora bien, es muy cierto que los rituales del Antiguo Testamento ya pasaron. Nosotros no vivimos de rituales, eso está muy claro. No tenemos que estar en el ritualismo judío ni creyendo que somos salvos por hacer obras o por hacer un ritualismo religioso. Sin embargo, este texto, que es muy claro y explícito y directo, nos exhorta a lo siguiente. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Esta palabra enfermo aquí, cuando buscamos el original como fue escrito, nos está hablando de la enfermedad física y de la enfermedad espiritual. Es decir, la palabra, la raíz es de una palabra griega que nos está diciendo, ¿está alguno debilitado y a punto de morir? Que esto quede claro, para que se acabe la superstición que hay dentro de las iglesias, que cuando un hermano o hermana tiene dolor de cabeza, inmediatamente dice, pastor, venga, ore por mí y traiga el aceite ungido para que me bendiga y me sane el Señor. Pastor, mi esposo me está gritando, me está regañando, traiga el aceite para que también lo unja él. Y tengo un perrito enfermo que le salieron pulgas, por favor también para que le eche el aceitico. El problema es que han convertido este texto y alguno que se encuentra en el Evangelio de Marcos, donde hace referencia también al aceite, lo han convertido en una superstición y tenemos en iglesias cantidad de gente comprando aceite de todo tipo, aceite de niños, aceite de olor, aceite de coco, aceite de oliva, aceite eh,
el más económico, para bendecir supuestamente litros y litros de aceite porque la gente tiene que cargar en su bolso la botellita de aceite. Y de esto algunas religiones y sectas, incluso con tendencia evangélica o pentecostal, han hecho un negocio. Se vende el aceite ungido a 20,000, 50,000, 100,000 pesos y se han hecho ricos con este engaño y con esta truhanería. Este versículo no nos está dando ninguna base para hacer un negocio, ni tener brujería, ni superstición en nuestras iglesias. El texto es claro. ¿Está alguno enfermo a punto de morir? ¿Está alguno en pecado y por ese pecado usted está enfermo porque Dios lo ha disciplinado? Esto se relaciona a primera a los Corintios capítulo 11, donde se nos habla de la cena del Señor y dice exactamente las mismas palabras. Por eso es que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y usa la misma raíz griega. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y esa misma raíz griega está allí, donde dice que el Señor ha matado a muchos que han estado enfermos, debilitados y han muerto por causa de que han pecado contra el Señor. Entonces, aquí el texto es para alguien que está a punto de morir, no para alguien que medio le dolió el tobillo y ya hay que llevar aceite para que se sane. Eso se convierte en una superstición. Y el texto es claro, no es llame a todos los hermanos de la iglesia y que cada uno traiga un frasco de aceite. No, se dice llame a los ancianos, que son los que pueden venir y conversar con el enfermo, y el enfermo puede hablarle incluso de su situación espiritual o de algún pecado que haya cometido por el cual está a punto de morir, está muy enfermo, está grave. Incluso los médicos han dicho, parece que esta persona se va. Esta persona puede apelar a llamar a los ancianos de la iglesia y pedir, hermanos, venga, oren por mí. Ahora, el aceite no le va a sanar, el aceite no es Dios, no es el Espíritu Santo. Se usa en este caso, para el que quiera tomar este texto, como símbolo, simbolismo de la unción del Espíritu Santo, recordando este texto bíblico, que por cierto, no se encuentra como una doctrina fundamental, ni como una doctrina en ninguna parte de la Biblia, solamente aquí. Es el único lugar donde Santiago exhorta para el que quiera tomar este texto de esta manera. Así de que no vamos a tratar tampoco como hereje a un pastor que va y ora por un enfermo que está a punto de morir y usa un poquito de aceite. Pero aquellos que tienen un litro de aceite y comienzan a repartir de a frasquitos se están convirtiendo en brujos supersticiosos, indisciplinados, groseros contra la palabra del Señor. Y los hermanos que cargan su frasquito ungido en el bolso son supersticiosos porque piensan que van a ungir al perro, los muebles, el televisor, la empresa, las máquinas de coser y todo lo ungen con el supuesto aceite bendito, al estilo de Roma con su agua bendita. El texto no dice esto por ningún lado, así de que debemos aprender a leer. ¿Está alguno enfermo, muy debilitado, grave entre vosotros? ¿O alguno ha pecado y por esto Dios le ha disciplinado? ¿Y cómo sabemos esto? Porque leemos el contexto. Llame a los ancianos de la iglesia para que ellos, los ancianos, sean los que oren por él ungiéndole con aceite. Los ancianos son los que deben venir en este momento y hablar con el enfermo y ungirlo en el nombre del Señor. Ahora, ¿estamos obligados a hacer esto siempre y cargar este aceite? No, no es una doctrina fundamental. Pero se nos da una exhortación, la cual tampoco podemos eliminar de la Biblia y decir que no existe el texto para alguien que desea hacerlo de esta manera. Pero por esto tenemos que eliminar la superstición que hay en muchas iglesias, donde muchos hermanitos cargan su frasquito de aceite, entre comillas, ungido en el bolso para andar tirando aceite por todos lados. Es más, he conocido gente que litros de aceite y cajas se han subido a un helicóptero y lo han tirado por toda la ciudad. Otros han agarrado o han tomado litros de aceite y han botado por toda la calle del barrio a la medianoche. Dicen que a las 12 es la hora de ungir la ciudad y tiran litros y litros de aceite por toda la calle. Cuando uno se para en la mañana, todas las puertas están manchadas, la carretera, casi se resbalan las motos por ahí de la cantidad de aceite que han tirado por las calles, porque supuestamente Dios está ungiendo con este aceite a la ciudad. Todo esto se ha convertido en un fetiche que lamentablemente le hace daño a la santa doctrina del Señor, que es muy clara. Entonces dice el versículo 15 que la oración de fe salvará al enfermo y nos aclara que el Señor lo levantará porque estaba a punto de morir. Ahora, esto quiere decir que toda persona que está enferma a punto de morir, cuando oremos por él y si algún pastor usa un poquito de aceite y unge a esta persona de esta manera simbólica, por supuesto, y ora por él y confiesa su pecado, entonces se va a levantar. No, posiblemente parta con el Señor.
porque no sabemos a quién el Señor va a levantar y a quién va a sanar, pero sí podemos usarlo para impulsar la fe del enfermo para que se aferre al Señor en ese momento. Y si ha cometido pecados, pues entonces le serán perdonados. Eso es lo que dice el texto aquí, porque la persona ha confesado su pecado y el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Luego aclara el texto mucho más. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Note que en el versículo 16 ahora incluye a otros miembros de la iglesia. Pueden unos a otros orar, unos a otros confesarse sus cosas, pero ya no nos habla aquí y todos lleven su frasquito de aceite en el bolso para que puedan ser sanados o perdonados. No, sino que el texto es claro cuando llama a los ancianos de la iglesia a hacer esta oración. Yo creo que mejor explicado no podría ser. Nosotros no podemos eliminar ese texto de la Biblia diciendo que no existe, porque sí existe, solo que no debemos exagerar lo que el texto dice para que esto le dé libertad a la superstición o a la brujería dentro de la iglesia. Ahora, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Note que aquí el énfasis está en la oración y ya no habla nada del aceite. No dice, y Elías oró, y entonces tomó aceite y regó por todo Israel para que no lloviera, y entonces no llovió, y luego volvió a regar aceite, y entonces ahora sí llovió. No dice nada de eso. Ya aquí el énfasis es en ser personas de oración, fervientes. Un arma que tenemos los creyentes, una oración, una herramienta poderosa es la oración. Lamentablemente muy descuidada. Las iglesias debemos reconocer, no estamos orando ni siquiera la mitad de lo suficiente. Necesitamos orar más y tener más vida devocional de oración. El estudio de la palabra y la oración son poderosas armas de los creyentes y no podemos descuidarla. Y otra vez oró Elías y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, imagínense si alguien se extravía del camino, se está saliendo hacia la herejía o incluso las cosas que estamos mencionando, hacia cualquier superstición extraña y otro le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso debemos hablar claramente a los creyentes del mal, de la herejía, de la mentira, de la superstición, del pecado, dar el nombre, decir claramente las cosas para que la gente se vuelva al camino de la verdad. Noten ustedes que Santiago nos ha tratado aquí en 20 versículos muchas cosas diferentes, pero nos ha edificado poderosamente nuestra vida. Amados hermanos, el tiempo se ha ido. Los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.